Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo otro video más en día miércoles, donde vamos a estar trayendo a otro Pokémon que tiene exclusivamente el cargado de excavar, que es Linoone de Joven. Va a estar siendo acompañado de Golisopod y Venusaur en su versión oscura. Para dar cobertura sí, pero fue más por los loles. Quería ver qué tanta mejora tenía ese Golisopod. Aunque lo podamos ver en videos, uno tiene que sentir lo propio y tiene que calarlo para realmente convencerse. Porque muchas veces nos basamos a los videos de youtubers altamente conocidos y nos dicen altamente 10 de 10 y lo utiliza uno y dice, oye, pues es una mierda este Pokémon, no me sirve de mucho. Por eso calen siempre los Pokémones, no se queden con la imagen que les da el youtuber, ¿ok? Y siempre procuren tener los mejores ranks que puedan capturar ustedes, porque nuevamente les repito, ustedes nunca saben cuándo puede venir una mejora a dicho Pokémon. Aquí vamos a estar ya terminando el combate. Ya me da verdad, ya un ataque aéreo y nos despachan. Y ese fue el primer combate, gente. Aquí tenemos una ventaja porque dos Pokémones que tenemos aquí manejan Garra Umbría, que viene siendo nuestro Golisopod y viene siendo también ese Linoone. Y miren ustedes cuánto daño hizo ese Tijera X. Altamente funcionable Tijera X de ahora y por los siglos, hasta que lo lleguen a debuffear en un posible futuro. Si se le hicieron ataque aéreo, que no se lo pueden hacer. A Bicho, el tipo de Pokémon que casi nadie pela. Vamos a estar aventando lo que viene siendo el excavar. Ya sacamos el escudo. Ya nos conectan en la distribución. Estamos en igualdad. Derriba a lo que viene siendo bajo un escudo ese Linoone a ese Sableye. Vamos a estar conectando el hierbalazo, pero aquí, ¿qué le mejorarían ustedes, gente, a Linoone? ¿Qué le pondrían para que volverlo un poquito más utilizable? Porque sí es cierto que excavar le ayudó a Gligar, pero está muy complicado aún así Linoone con esa Moveset, que en el papel otro Pokémon con mejores IVs. Créanme los que los aprovecharía bastantes. Aquí se queda algo poquito corto este Linoone. Pasamos al siguiente combate y metemos que es ni más ni menos que Ferrothorn. Conectamos el Tijera X, vamos a irnos por otro Tijera X para empezar a mermar o quitar escudos. Quitamos el escudo, entra Linoone, vamos a tener que utilizarlo como un escudo más para el equipo, porque pues no hay mucho por hacer, gente, la mera verdad está complicadísimo. Aventamos el excavar, conectamos y quitamos ahora sí el último escudo y nos obligan a sacar el escudo. El protagonista no se puede ir todavía, tenemos que sacarle algo de provecho. Vamos a estar llegando a lo que viene siendo un excavar, conectamos el excavar y si no me equivoco fue un Charizard. Y miren ustedes el daño que se hizo, un tercio de vida. Vamos a conectar otro excavar, el cual ya deja algo mermado ahora sí a ese Charizard, el cual va a estar aventando inmediatamente el Garra Dragón para poder hacer daño. Nosotros entramos sí o sí con nuestro querido Golisopod, el cual va a estar haciendo el Garra Dragón y Eda atrás ni más ni menos que el Lantur, y a esto Venusaur se lo saborea. Nos llevamos la victoria y quiero aprovechar el momento para invitarte a que dejes un buen like, gente. Eso me ayudaría un montón para seguir creciendo en YouTube. Más del 80% no está suscrito y eso me ayudaría bastantísimo. Aquí va a ser el cambio. Aquí entró Whiskas, Biogolizopod cambió a este Toxapex. Nosotros entramos con la Linoone y aquí es donde le podemos sacar bastante provecho a nuestro querido Linoone. Vamos a sacarle el excavar, el cual conectamos hasta el excelente y quitamos a un tanque de tanques que es Toxapex. Ustedes lo están viendo y lo vieron por aquí en YouTube lo que hizo ese Toxapex, y todavía va a obligar a escudar. No, señor, lo dejó ir a Whiskas. Madre mía, hoy en esta batalla sí se puso la 10. Es el Linoone y hizo y deshizo con Toxapex y Whiskas. Vamos a estar entrando en un match que no nos gusta, no nos favorece. Vamos a estar metiendo el Hidro Ariete.
esperando que no escude el rival, escuda el rival y se nos complicó el match. Tremendo sacrificio hizo Linun para no podérselo valorar. Vamos a estar recibiendo el ataque aéreo, nos despachan y vamos a ver si cae en el baiteo. Si sacamos el escudo, no señor, no sacamos el escudo. Y si hubiéramos aventado el hidroariete, posiblemente otra cosa estuviéramos cantando en esos momentos. Perdónanos, Laino, tú no nos fallaste, nosotros te fallamos en este combate. Va a estar entrando en lo que viene siendo Frostlass contra Golisopod. No se ha dado cuenta que tiene Garrumbría, no se ha dado cuenta. Nosotros vamos a aprovechar, aventamos el hidroariete y nos hace un tremendo catch el rival. Vamos a estar ni menos que entrando con un querido Venusaur, el cual ya dejó muy tocado lo que viene siendo ese Poliwrath, y por evitar el farmeo, pues obviamente gastamos lo que viene siendo a nuestro Venusaur, el cual va a estar regresando lo que viene siendo Frostlass. Nosotros vamos a seguir aprovechando este momento que está aprovechando Golisopod. Sacamos el escudo, vamos a estar metiendo inmediatamente lo que viene siendo un tijera X, el cual conectamos, quitamos escudo a básicos, no señor, no lo permite el rival. Sacamos el último escudo y esperemos que sea ni más ni menos que un Swampert, el cual saborea Lynun. Y aquí es a básicos, gente, solamente a básicos. Y no queda más que invitarte a que dejes en los comentarios qué opinas del equipo, qué mejorarías, qué le darías a Lynun para hacerlo más meta, para que, créanmelo, que con los ataques que tienes sí es bueno, pero no sé, algo le falta, gente. Y te leo, y sin más, gente, te invito nuevamente a que dejes un buen like y te suscribas. Créamelo, no te vas a arrepentir. Y nos vemos en el siguiente videazo, gente. Que tengan un excelente miércoles. Bye bye.